lanza su propio frente, digo, teniendo en cuenta que tal vez porque tenga mala prensa a esta altura ya del Frente para la Victoria, o en realidad porque quiere tener un rol mucho más preponderante que el PJ como unidad partidaria no se lo hubiese permitido. Bueno, Cristina eligió ser el todo de una parte más chica, más que una porción importante de un espacio más grande. Es una decisión política. Pero quiere ser cabeza de ratón que cola de león. Digo, eso lo definió, lo eligió ella. Mira, las elecciones en Argentina no se ganan con los convencidos. Vos requerís sostener tus convencidos, pero vos necesitas siempre ir por un poco más. Las elecciones en Argentina no se ganan apelando a la clase baja. Vos requerís llegar a parte de la clase baja, pero también necesitas más, no es suficiente. Puesta en escena en Arsenal, ese es un ejemplo de Cristina hablando, única oradora, ante 60.000 personas. Bueno, por eso me parece interesante, desde lo estructural de una campaña, desde la dinámica de una campaña, la puesta en escena en Arsenal, algunas de sus palabras, los modos, ¿no? Y, insisto, esto de ir a apostar a figuras nuevas dentro de las listas, esto te habla de una Cristina que está buscando no solo ser cabeza de ratón, sino ir a buscar otro electorado, ¿no? Ahora, el enorme desafío que le genera el tablero político por cómo quedó delineado es que Cristina va a tener que ser o mostrar, creo yo, un kirchnerismo con mejores modales, un kirchnerismo más light, para ir a buscar no solo los convencidos que ya están, sino a otros. Pero en ese comportamiento quedaría fuera, o por lo menos perdería margen Randazzo, ¿no? Ahí está la gran discusión. Vos tenés en el tablero político un dirigente que a priori, habrá que ver cómo termina diagramando su campaña, porque hasta ahora no lo hemos escuchado, pero a priori buscaría ir a representar a eso, a ese kirchnerismo con mejores modales, a esos desencantados, no tanto por el fondo, sino por las formas. Claro. ¿No? Entonces vos tenés, tener actores de peso en esos lugares, a vos te limita la potencialidad de crecimiento. Entonces ahí hay que seguir muy de cerca ese paso del elector de un lado al otro, ¿no? Porque lo que puede llegar a pasar, ya sea de Cristina a Randazzo, de Randazzo a Massa o de Macri a Massa, digo, todos los potenciales pases, la verdad que no tienen que ver con el peronismo, con el radicalismo, no tienen que ver con electores que en general no tienen vínculos ni emotivos ni demasiado racionales con los partidos políticos, sino más bien que son electores que terminan definiendo de vuelta por momentos. Sí, siguiendo una tendencia a nivel global, ¿no? Que la identificación con los sellos ya cada vez tiene menos trascendencia. Totalmente. ¿Cuánto lo condiciona con el diario El Lunes a Randazzo, a Massa, su acuerdo parlamentario con Stolbizer? Digo esto pensando en que durante las últimas horas antes del cierre de lista se habló mucho sobre potenciales acuerdos, primero entre Randazzo y Cristina, que se reunieron, al otro día almorzaron Randazzo y Massa. ¿Podría haber usufructuado una alianza Massa-Randazzo? En ese sentido, por eso Stolbizer lo condiciona de alguna manera a Sergio Massa. Sí, por supuesto que lo condiciona. Creo que la figura de Stolbizer lo que te demuestra, como te demuestra la figura de Carrió, como te demuestra la figura de Ocaña, es que el tema corrupción es un tema que va a estar en la agenda. Y por supuesto que Stolbizer te limita una mayor apertura hacia espacios peronistas, pero también Stolbizer me parece que ha cambiado o ha entendido, a fuerza de pocos votos en elecciones pasadas, que también requiere de cierto nivel de maniobra si busca hacer una alianza competitiva. Entonces creo que en ese tándem, que puede tener momentos ríspidos, pero conceptualmente lo veo como una alianza bastante sólida, aunque no termina todavía de potenciarse el uno al otro. Creo que ahí todavía esa unión... ¿Quién ganó más con eso? ¿Stolbizer ganó más visibilidad que Massa? ¿O Massa incorporó un tema a su agenda que no tenía un referente que lo llevase? Es como que en muchas oportunidades distintos candidatos buscan, en mejor de los sentidos, alquilar a otro para ampliarse. Sí. ¿No? Ha pasado con Cristina y con Scioli, ¿no? Cristina, entre comillas, alquilando a Scioli porque necesitaba en 2015 tener un mayor volumen. Con Massa pasa un poco lo mismo. Todavía esa ampliación no se da de manera natural. Creo que le falta estructurarse todavía, pero, a priori, es difícil saber quién gana y quién pierde. Lo que sí es claro es que Stolbizer
por primera vez en su carrera política, tiene casi 100% de conocimiento. Yo ya había sido candidata a gobernadora, había sido candidata a presidenta y nunca había llegado al nivel de conocimiento y de imagen positiva que hoy tiene. Que no es menor, digo. Que no es menor. Comparamos, por ejemplo, con un candidato como Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires, que si bien es un ministro de alta impronta, no tiene un alto nivel de conocimiento todavía, digo. No, es cierto, pero eso fue una apuesta que estuvo pensada así. Digo, y básicamente el eje fue no poner un candidato per se conocido con dinámica propia, porque sería mover o correrle el eje a la dirigente más popular del país, que es María Eugenia Vidal. Exactamente, mencionabas a Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto le va a costar al gobierno, teniendo en cuenta que Cristina confirmó su candidatura, poder hacer una campaña entre Vidal y Cristina y que Cristina no lleve esa dicotomía política hacia la figura de Macri? Porque convengamos que Cristina, por lo menos en mi juicio, si quiere hablar con alguien, lo habla con el presidente, digo, en términos figurativos, digo, y si ella quiere tal vez. No, por supuesto que Cristina, yo me imagino que en la campaña no va a nombrar nunca la palabra Randazzo, no va a nombrar nunca la palabra Massa y probablemente no nombre nunca la palabra Vidal. Por supuesto voy a plantear una pelea puntualmente con el presidente. Ahora, así como hablábamos recién de que había candidatos o dirigentes que podían alquilar a otro para ampliarse, bueno, ahí hay un tándem muy interesante entre Macri y Vidal, pero ahí la diferencia es que no es que uno alquila al otro, sino que los son propietarios, claro, son propietarios de la marca, y Vidal le otorga ahí sí un espacio de mayor peso al presidente, y ahí me parece que se complementan, porque Vidal tiene más sentido identitario en el segundo cordón del conurbano bonaerense que Macri, así como Macri tiene más sentido reunido con el rey de España o con Trump o con Obama. Quiero decir, cada uno cumple su rol y ahí es donde se complementan, de vuelta, no alquilando, sino siendo parte o propietarios de eso. Mencionamos 4 mujeres: Vidal, Carrió, Ocaña y Stolbizer. O sea, no es casual que en Argentina, quienes de alguna manera, sí, y Cristina, pero el punto es, primero que no es casual el avance de las mujeres en la política argentina, pero sobre todo lo que, a manera de conclusión sobre ese tema, digo, 4 mujeres, sacando a Cristina, que están hoy trabajando la agenda de la corrupción y de la lucha contra las mafias. Teniendo en cuenta eso, y yendo por ahí al distrito de la capital federal, donde también es un distrito no menos importante, porque además el gobierno o el oficialismo va camino hacia los 12 años de gobierno también. Creo que la vara es igual para todos en ese sentido. Sí. El rol de Carrió, primero, digo, que iba a ser candidata en la provincia, que muchos preferían que lo sea allí porque era una manera de poder enfrentar a Cristina eventualmente, ahora en la capital, pero que también parte de su tiempo se lo va a destinar a la provincia. O sea, es un escudo que el gobierno utiliza para poder generar una agenda que le sea favorable y, en definitiva, poder hacer efecto esta estrategia de polarización que el gobierno está incentivando. ¿Cuál crees que va a ser? Primero, su rol, y segundo, en ese sentido, y teniendo en cuenta que va a competir contra un ex aliado o compañero o correligionario, si se quiere, como es Martín Lustó, ¿cómo crees que se va a dar la dinámica en la capital federal? Bien, la situación en la ciudad de Buenos Aires es particular porque el PRO se acerca a una elección, y yo no digo Cambiemos, el PRO se acerca a una elección en la ciudad de Buenos Aires de manera muy parecida a lo que se acercó en 2015, en 2013 y en 2011. Digo, con niveles de aprobación de gestión mayores a 60%. Digo, cualquier oficialismo que se acerque a una elección con esos niveles de apoyo, corre con ventaja. Después le podés poner un nombre propio. Carrió tiene peso propio, Lustó es un rival de peso, el kirchnerismo con su interna va a ser interesante ver cómo termina ocurriendo esa cuestión electoral, pero la verdad que contra un oficialismo de más de 60 puntos de aprobación, teniendo 8, 10 o 12 años de gestión, independientemente de eso, la verdad que es difícil. Sí. Es difícil. Después Carrió, por supuesto que no requiere presentación, ¿no? Entonces vos ahorrás un paso, pero básicamente el vínculo que tiene el porteño con la marca PRO es, yo no diría, no es de amor, porque no sé, los porteños no se enamoraron de PRO, pero sí es un vínculo muy racional. De gestión. De gestión. Cumplís. Exactamente. Cumplió con determinadas cuestiones que fue prometiendo y hoy por hoy se ven los números de opinión pública un apoyo, insisto, racional pero estructural a PRO.
por eso digo, creo que en la ciudad de Buenos Aires el desempeño de Carrió como cabeza, digo, pero el PRO va a ser importante. Y en el interior del país, habíamos dicho que por lo menos en la Cámara de Senadores 8 provincias renuevan sus legisladores. El gobierno, por la información que tenemos, aspira o garantiza determinados triunfos en provincias como en Santa Cruz, en San Luis, en la provincia de Buenos Aires mismo también, en Jujuy tal vez, donde gobierna un aliado. ¿Lo ves tan viable ese escenario para el gobierno? Más allá de que el principal objetivo, entiendo que es la provincia de Buenos Aires. No sirve de nada ganar el resto si la provincia de Buenos Aires no hay un triunfo. Sí, no sirve de nada, es cierto. Por la lectura desde la provincia de Buenos Aires. Mirá, yo creo que coincido, no diría garantizar, me parece que las campañas hay que pasarlas, digamos, nunca son fáciles. Todo el tiempo, porque a ver, si asumimos que tenemos electorados más líquidos y más volátiles, entonces uno con meses de anticipación te cuesta pensar qué es lo que puede pasar, porque hay un montón de cuestiones en una campaña que pueden ocurrir. Mirá lo que pasó en Gran Bretaña. Una campaña que parecía cerrada para May y terminó casi arañando para formar gobierno. Quiero decir, vos tenés que pasar la campaña, vos tenés un tema fundamental que es un potencial cisne negro para todo el sistema político, que es Odebrecht. Bueno, sabés qué va a pasar ahí en esta campaña. Entonces, creo que cada elección tiene sus mandatos, cada provincia tendrá su mandato, ¿no? Para ir a entender qué es lo que va a pasar. Hay provincias en las cuales el gobierno aparece con buena posibilidad de ganar, al menos en los papeles, que Santa Cruz es una de ellas, porque el gobierno provincial está quebrado, claro. Está quebrado con la opinión pública, no solo en términos económicos. Mira, en Argentina, por la cultura política hiperpresidencialista, porque tenemos un sistema hiperpresidencialista, porque el presidente tiene una cantidad de recursos a manejar impresionantes, para que los oficialismos pierdan, lo primero que tiene que pasar es perder consigo mismo. Tiene que haber un quiebre interno para que después haya otro que pueda capitalizar y ganar. Pero si vos no perdés con vos mismo, es complicado que otro te gane antes. Entonces, lo que vos no ves en términos nacionales en opinión pública es un quiebre estructural con el gobierno. Vos tenés una ciudadanía que no está conforme con su presente, pero está muy esperanzada con el futuro. Que no está conforme con su presente, pero que tiene mucho rechazo del pasado. Entonces, esa cuestión macro, digamos, termina dándole sentido al gobierno. Por eso digo que la polarización con Cristina al gobierno le conviene. Y a Cristina en un punto también, ¿no? Para poder, o sea, por eso también vuelve. Porque se entienden y se explican uno al otro. Digamos, insisto, estos dos soles tienen valores propios, identidades propias, colores propios, pero también cada uno se explica por el otro. Es muy difícil entender a Vidal si no entiendes a Aníbal Fernández. Digo, es muy complicado entender a Macri si no entiendes a Cristina. Digo, entonces, en esos dos soles, insisto, lo que hoy no pasa o no ves en la opinión pública es que el gobierno haya perdido consigo mismo, ¿no? Porque ahí después es la discusión de quién puede ser funcional para ganar o para ganarle.